Bien, hoy nos vamos a preguntar, ¿es el cerebro una entidad realmente física, con límites evidentes, mensurables? Algo que se opone y que limita a una entidad que es básicamente de otra naturaleza, que podríamos decir casi que una naturaleza espiritual, como sería la mente. En la ciencia actual hay que reconocer que hay dos tendencias muy marcadas y muy claras. Una tendencia que no permite separar la mente de lo que es el funcionamiento del cerebro, sino que considera que somos una sola cosa. Y una tendencia que dice claramente que hay una separación sustancial entre la mente y la partícula que sería el cerebro. Esas dos visiones de la realidad humana coexisten en el campo de la ciencia, en el seno de la ciencia occidental vigente. Ahora bien, por supuesto, nosotros estamos sosteniendo el punto de vista de la segunda visión. Nosotros creemos que es la mente la que regula la partícula, así como el campo regula en la física el comportamiento de la partícula. No consideramos que sea posible que la partícula, que en este caso sería el cerebro, sea la que organice el campo y le dé estructura al campo. No es así en la física. La física clásica esencialmente ordena, como una de sus leyes más importantes, básicas, que es el campo el que determina el comportamiento de la partícula. Y nosotros por eso hemos basado toda esta investigación en los experimentos realizados por un físico cuántico llamado Amin Goswami, cuya formación es una formación básicamente occidental, gringa, pero él es de origen indio, más precisamente, es de la India. Este experimento es muy claro porque ya lo he citado varias veces, hay una demostración evidente en él de que el pensamiento actúa como un campo que conecta dos mentes y dos cerebros y que regula el comportamiento de los distintos cerebros, que en este caso son partículas. De otro lado, he mencionado en varias oportunidades las observaciones sistemáticas de una irlandesa, una neurobióloga y neuropsicóloga irlandesa, llamada Macquarie. Ella fue la que observó lo que ocurría con el hipocampo de los taxistas londinenses. Y básicamente en esas observaciones lo que se evidencia desde el punto de vista de nosotros, de esta segunda tendencia en la ciencia, es que es la mente la que se ocupa de hacer el ejercicio, intentar el ejercicio de ubicar una dirección. Estoy en un hotel, tengo que llegar a otra dirección que es una residencia, tengo que pasar un montón de avenidas, durante esas avenidas hay un montón de monumentos históricos. El taxista tiene que aprenderse no solamente la ruta, sino que tiene que aprenderse el origen de esos monumentos, porque tiene que contárselos al cliente en la medida en que va pasando al frente de ellos. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el significado? ¿Cuándo fue construido? ¿Qué conmemora? Etcétera. Entonces, hemos dicho que al final de ese entrenamiento, que dura aproximadamente 4 años para ser taxista en Londres, hay que presentar un examen supremamente exigente, que muy poca gente pasa, porque es el 30% solamente de la gente que presenta el examen la que logra pasar. El hecho real es que de todas maneras en la ciencia persiste la corriente que dice que la mente simplemente es el resultado emergente del funcionamiento del cerebro.
Esto para mí y para toda la gente que trabaja con esta segunda visión es algo insostenible. No sabemos cómo puede uno admitir semejante acerto sabiendo que en ese caso el cerebro, que tiene siempre dos modalidades de acción, una modalidad mecánica y una modalidad deliberada, ¿de dónde sacaría porque sí y cómo sería el proceso para que el mismo cerebro que tiene esas dos modalidades decida en un momento dado funcionar deliberadamente y en otro momento decida funcionar mecánicamente? Ellos tienen que, en todos los campos de la primera visión, de la visión monista, digamos, del hombre, que recurrir a una entidad interna que sería como una especie de mayordomo delegado o de encargado delegado, que sería el que tome las determinaciones y el que tome y asuma las decisiones, porque es que el problema de la mente hay que, se evidencia es precisamente en el hecho de tomar decisiones. Si no hubiera esa especie de deliberación que permite que tome decisiones, no podríamos hablar de mente, no podríamos, porque bastaría decir eso es un funcionamiento mecánico, porque no hay una deliberación ni una elección, sino simplemente una reacción a fuerzas externas determinables. Entonces es claro que para nosotros no es sostenible una visión monista del hombre, porque no sabríamos de dónde sacar una entidad que asuma las decisiones y que asuma sobre todo la decisión fundamental de actuar de una manera deliberada o de actuar de una manera mecánica. Pues no sabríamos decir de dónde puede ser explicable esa elección. Entonces nosotros siempre estamos pensando básicamente en que la mente es la que pervive, es la que tiene conciencia de sí misma y es la que maneja el organismo y por supuesto maneja el cerebro. Ahora bien, la investigación del cerebro ha demostrado una cosa muy evidente, y es que hay núcleos en el cerebro que si se dañan perturban unas funciones muy específicas de la actividad humana. Por ejemplo, si se daña el área de Broca en el lóbulo temporal izquierdo del cerebro humano, uno encontrará inmediatamente que la gente tiene grandes dificultades de habla, no es capaz de pronunciar muchas palabras y pierde claramente el habla, aunque comprenda tanto el lenguaje escrito como el lenguaje oral, lo expresado por otras personas. ¿Por qué? Porque esa comprensión del lenguaje está ubicada en el núcleo de Wernicke, o Wernicke, como ustedes lo quieran llamar, pero es un núcleo distinto al núcleo de Broca. Entonces, la ubicación física concreta de áreas de soporte de funciones humanas lleva a que muchos científicos piensen que ese es el origen de la función y que eso regula la función y que si está sano, entonces tiene la posibilidad de hablar o la posibilidad de comprender el lenguaje verbal y escrito. Verbal y escrito. Pero resulta que nosotros afirmamos que eso simplemente es el hecho de que esos núcleos dan soporte a la función mental. O sea, que es la función mental la que ordena y la que inicia el trabajo y la que moldea el cerebro. O sea, es la mente la que empieza a hacer, en el caso del taxista londinense, el intento por relacionar una dirección inicial con una dirección final, trazando una trayectoria y evidenciando en sus distintas etapas de trayecto cuáles son los monumentos que existen. Es la mente la que obliga al hipocampo a trabajar en eso, porque el hipocampo es el núcleo concreto de la memoria inmediata. Y decimos, lo activa
¿Y qué es lo que ocurre? Que como la cantidad de direcciones es increíblemente grande, entonces hay un momento dado en que el hipocampo no alcanza a procesar toda esa información. Y es en ese momento en donde empieza a generar nuevas células en la pared posterior del hipocampo y en donde empieza a aumentar las células y a crear nuevas neuronas, hasta un 7% más de lo que tiene una persona normal. Y es un hecho además que esa función y que esa estructura del cerebro se modifica no solamente cuando la mente impulsa al cerebro a tratar de construir un montón de visiones nuevas sobre nuevas rutas, sino que una vez que el taxista, por ejemplo, se jubila, o sea, donde ya no tiene que hacer ese esfuerzo, el hipocampo sabe de alguna manera que no necesita todo ese soporte neuronal y entonces empieza poco a poco a disminuir la pared vertical del hipocampo hasta sus límites originales. Es decir, reduce en unos cuantos 2 o 3 años todo el incremento que había producido. Entonces, esa primera visión se fundamenta básicamente en que hay una correspondencia entre un núcleo específico cerebral con una función comportamental. Pero para nosotros eso no es una evidencia en ese sentido, es una evidencia simplemente de que es un soporte de esa función, pero que es la mente la que debería seguir. Y de hecho es la propuesta de toda la gente que sostiene la reencarnación. El Dalai Lama dice, nosotros no cambiamos nuestra concepción de la reencarnación porque solo hasta en el momento en que la ciencia demuestre, más allá de toda duda razonable, que la reencarnación no existe, nosotros cambiamos todas nuestras creencias. Pero mientras nosotros comprobemos en la vida diaria que hay reencarnaciones estrictas, que hay personas que renacen, que vuelven a la vida, reencarnando, no solamente renaciendo, porque nosotros sostenemos que todo el mundo renace, pero no todo el mundo reencarna, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de decidir volver a nacer con una intencionalidad específica, como hacen los grandes lamas actuales, que vienen a iluminar el mundo, ayudarle a la gente a vivir de una manera mucho más integral, sin sufrimiento, a encontrar un camino. Entonces, nosotros seguimos sosteniendo que es la mente la que moldea el cerebro y lo regula, y lo usa sistemáticamente para su desempeño ordinario. En este sentido es cuando nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y si ese cerebro es algo concreto? Si ese cerebro es una partícula concreta que tiene sus límites específicos, por ser concreto y por ser de esa manera limitada, por existir de una manera limitada, mensurable, entonces se convierte en un límite de la mente, que es la pregunta de este video. Nosotros vamos a sostener que no. ¿Por qué? Porque miren, el cerebro está compuesto por unos 100.000 millones de neuronas. El cerebro es más o menos, contiene el número de neuronas que nuestra galaxia, una galaxia normal, contiene en número de soles. Contiene una galaxia como la nuestra, contiene unos 100.000 millones de soles. Y eso es el número más o menos correspondiente a la cantidad de neuronas que tiene un cerebro humano normal. Pero entonces hemos visto en los experimentos de McGuire, en las observaciones de McGuire, que no solamente el cerebro tiene una gran cantidad de neuronas para usar, sino que puede generar nuevas neuronas. Y de hecho las genera a pesar de que no sea una persona joven, sino una persona ya adulta. Pero hay una segunda capacidad y una segunda vía de crecimiento del cerebro, que es la conexión interneuronal. Es que las neuronas entre sí se conectan y esa conexión entre ellas
es una nueva estructura interna del cerebro que se multiplica muchas veces y multiplica muchas veces esas 100.000 millones de opciones que tiene el cerebro para procesar una determinada información. De manera que esa cantidad de multiplicación de conexiones que dan un dato exponencialmente grande con relación al número original de neuronas, esa nueva forma de crecer amplía de una manera exorbitante las posibilidades del cerebro. Pero además está probado por la estructura misma cerebral que una vez que ha crecido el cerebro con muchas conexiones, puede de área a área ejercer nuevas conexiones secundarias entre núcleos ya formados. De manera que, por ejemplo, si ustedes estudian con cuidado lo que es la estructura anatómica específica de la corteza prefrontal, van a encontrar que esa corteza no tiene ni una sola vía aferente, o sea, ningún nervio que venga de recibir impresiones externas. Todo es interno en el cerebro. O sea, que lo que está relacionando la corteza prefrontal son estructuras cerebrales ya existentes y ni siquiera recoge la aferencia directa. O sea, las líneas que están en contacto con el mundo exterior. Esa estructura muestra que las conexiones secundarias y terciarias son una posibilidad permanente del cerebro y que por lo tanto se podrían multiplicar más allá de las dobles o terceras conexiones y llegar a cuartas, quintas, a lo que fuera necesario, conectar distintas áreas ya formadas y subconectar y volver a conectar otras áreas ya formadas, y por lo tanto en principio no tendría una limitación concreta física. Siempre estaría abierto y siempre el cerebro parece estar abierto a una plasticidad que permite que la mente siga trabajando prácticamente en forma indefinida y creciendo y ejerciendo exploraciones y procesamientos de una manera indefinida. Por lo tanto, la respuesta que damos en este video a la pregunta de si el cerebro le ofrece un límite físico al crecimiento de la mente es no, por lo que sabemos, por lo que podemos constatar científicamente. El cerebro no es un límite físico para el crecimiento y desarrollo de la mente. Eso significa que nosotros, en principio, seguimos existiendo y seguimos manejando la información a pesar de que no tengamos con qué sustentarla. Y en eso está basado toda la investigación científica que universidades como la Universidad de varias universidades gringas, pero a mí me gusta mucho señalar las universidades del sur de los Estados Unidos, que son las que están haciendo muchos experimentos con mediums que se contactan es con gente que ya está muerta, o sea, con gente y con mentes de personas que hace muchos siglos han desaparecido del planeta. Y vuelvo a decir, las máquinas que detectan un cambio en la aleatoriedad de los números que ellas generan en forma natural y en forma mecánica, y que se aparecen y que cambian su patrón cuando aparece una intencionalidad muy alta de muchas personas centrada en algo, esa experiencia y esa constatación experimental se da todavía en secciones del planeta donde ya ha desaparecido la gente, pero donde queda una especie como de memoria colectiva, o sea, de mente colectiva que está recapitulando, por ejemplo, un episodio tan dramático como fueron la caída de las Torres Gemelas en Nueva York.
De manera que esos efectos mentales siguen siendo estudiados por la ciencia y siguen dando un testimonio de que nuestra mente existe y sigue trabajando a pesar de que no tenga el apoyo físico y fundamental del cerebro. Mucha suerte les deseo.